que nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Realmente lo que estoy haciendo, cada vez que canto, cada vez que digo estoy adorando a Dios, de verdad es la adoración que Dios quiere? ¿Es la adoración que a Dios le agrada? ¿Es la adoración que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón necesita? ¿Realmente es? ¿O estamos haciéndolo de manera equivocada? ¿O nos están faltando componentes? Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso y quiero que me presten mucha atención. La adoración que agrada a Dios. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 20 al 24. Juan, capítulo 4, del 20 al 24. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un poco algo confuso si lo leemos así a primera vista, ¿verdad? Pero vamos a indagar un poco. Hubo una conversación entre, lo que vemos aquí en el escenario, es una conversación entre Jesús y una mujer de Samaria, ¿sí? De la ciudad de Samaria. Ellos llegaron y se encontraron en un lugar que era un pozo, donde fueron a retirar agua. Bájamelo un poquito. Fueron a extraer agua. Cuando Jesús llega a ese lugar, le dice a esa mujer: mujer, dame de beber. Ella se sorprende porque Jesús era judío. Y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, porque eran culturas y creencias completamente diferentes. Entonces ellos no se trataban entre sí. Y cuando llega Jesús a la escena y le dice: mujer, dame de beber, para ella fue algo sorprendente. Y ella le dijo: ¿cómo un judío me pide agua a mí si yo soy samaritana? Y nosotros no nos hablamos. Jesús le dijo: si tú supieras quién soy, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber. Imagínense ustedes las palabras de Jesús, la manera como Jesús se presenta ante esta mujer. Y en medio de esta conversación, Jesús comienza a revelar cosas de la vida de ella. Es decir, Jesús mostró su poder. Y le dijo: yo sé quién eres tú, parafraseándolo, ¿no? Resumiendo todo el pasaje. O sea, yo sé quién eres tú. Yo sé que tú no eres 100% lo que otros creen. Hay un pasado en ti. Y Jesús le revela su pasado. Jesús le dice
en el 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Imagínense ustedes, quedó desnuda delante de Jesús. Y ella creía que Jesús no sabía lo que estaba diciendo. Porque le dijo, busca a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Imagínense ustedes cómo la dejan descubierta. Ahí ella se da cuenta que este hombre no es cualquiera, no es cualquier judío. Este es un hombre especial, este es un hombre diferente. Es un hombre que conoce mi pasado. Y comienza ella quizá a sentirse un poco avergonzada, poniéndonos en el escenario. Y le cambia el tema a Jesús. O sea, da un giro la conversación. Porque entonces ya en el 20, ella, en el capítulo 20, viene y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Empezó a hablar de la adoración, imagínense, saltó de que Jesús la dejó al desnudo. Entonces dijo, no, vamos a darle la vuelta a esto. Y le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, refiriéndose a los judíos, decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le responde, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A qué se está refiriendo Jesús con que la salvación viene de los judíos? Jesús se está refiriendo a él, porque él era judío. Por eso le dice, la salvación viene de allí. La salvación viene de los judíos. Y el Señor abordó el tema de la adoración con una amplitud y profundidad completamente nueva. Imagínense, contradijo hasta cierto punto, bueno, mejor dicho, no lo contradijo, le dio la razón, o sea, no dijo ni de aquí ni de allá. Él dijo, va a llegar un momento que ya ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar. No va a ser necesario. O sea, llevó el tema de la adoración, según la mujer samaritana planteaba, a un extremo o a un territorio completamente diferente. Y de esa manera, pues él contesta a la inquietud de esta mujer. Entonces, y le da información valiosa para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado. ¿Sí? Él está hablando a ella, le está dando premisas, le está dando tesoros, diciéndole, o sea, el Padre, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entiéndase que hay una búsqueda de Dios. Dios está buscando, no, se le perdió. No. Es que es algo que tiene que salir del hombre, del ser humano, de nosotros hacia Dios. Siempre he dicho que Dios es un caballero. Dios puede implantar en el corazón del hombre adoración si quiere. Adórenme y ya. Pero no lo hace. Él busca que nosotros voluntariamente le busquemos a Él, le adoremos a Él, le exaltemos a Él desde nuestro corazón. Por eso dice los verdaderos adoradores. ¿Esto quiere decir que hay adoradores falsos? Uy. Hay muchos que adoran, pero ¿quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Porque Jesús lo dijo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Cómo se debe adorar al Padre? ¿Cuál es la adoración que realmente agrada a Dios? La que es en espíritu. ¿Por qué en espíritu, muchachos? ¿Por qué en espíritu?
porque nuestra carne está contaminada. Nuestra carne no quiere que nosotros nos conectemos con el Padre. La carne lo que busca es que nosotros, o sea, como entenderlo de esta manera gráfica, nos baja. Mientras nuestro espíritu nos quiere elevar, nuestra carne nos vuelve a bajar y hay una lucha interna. Por eso les decía al principio, creemos que el mayor enemigo que tenemos nosotros es el diablo. Y no es así. Es nuestra propia carne, nuestros propios deseos, nuestra propia fragilidad humana. Esa es la desventaja más grande que nosotros tenemos. Y creemos que Dios lo podemos engañar. Entonces decimos, no, el domingo yo voy a la iglesia y ahí voy a adorar. Pero pasa el resto de la semana y no hago nada. Ni siquiera hablo con Dios. Es más, ¿quién es Dios? No lo sé. Cambiamos nuestra identidad incluso. Y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y una de las cosas que más desagrada a Dios es cuando nosotros nos alejamos de Él. Y alejarse de Dios no es decir, me voy a la discoteca, me voy a la licorería, me voy, qué sé yo. No, eso no es solo alejarse de Dios. Porque muchas veces está nuestro cuerpo, pero nuestro corazón está lejos de Él. Muchas veces hay personas que toman la iniciativa de ir los domingos a la iglesia, pero realmente no conocen al Dios al cual se adora en ese lugar. Entonces, cada uno de nosotros debe entender, debe saber ubicarse. ¿En qué parte de este escenario estoy? ¿Estoy entre los que hacen las cosas que a Dios le agrada, el que adora a Dios de la manera que le agrada, o estoy en la otra? El pasaje que estamos leyendo nos advierte una posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo que estamos haciendo es algo completamente diferente. Por ejemplo, el Señor calificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer, vosotros adoráis ¿qué? Lo que no saben. O sea, ustedes están adorando lo que no conocen. Por lo tanto, es importante que aprendamos por su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer errores. Entonces, primero vamos a definir qué es la verdadera adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Se dice que es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. ¿Sabes qué? Fuimos creados para adorar. Usted no fue creado para trabajar, usted no fue creado únicamente para dormir, usted no fue creado únicamente para disfrutar, para respirar, para ver el paisaje. Usted fue creado, en primer lugar, fue para adorar. Y si usted no está conectado con esa realidad, entonces tenemos un problema. Empieza a fallar nuestro sistema. ¿Qué sucede cuando yo agarro un celular como un martillo? ¿Qué pasa con el celular? Se daña, se destruye, se rompe, porque no fue creado para eso. La humanidad no fue creada para lo que hace o lo que hacemos, porque soy humana. No fuimos creados para vivir la vida, como muchos creen, para tener libertad, para gozar de manera equivocada. No fuimos creados solo para el disfrute personal. Nosotros no fuimos creados para eso. Por eso es que el ser humano se está autodestruyendo. Porque el celular no fue creado como martillo. El celular fue creado para la comunicación en primera instancia. Luego se le fueron agregando más cosas. Pero el celular fue creado para comunicar. Entonces,
cuando yo lo agarro de una manera equivocada y lo uso de una manera equivocada, hay daños. Hay daños. Entonces, esto nos enseña que la humanidad está siendo dañada porque se está desviando de lo que realmente, por lo cual realmente fueron creados, que fue para adorar a Dios. Y es tan importante esta actividad de adorar, que es lo que haremos, o lo que principalmente haremos cuando estemos en el cielo. ¿O usted creía que en el cielo íbamos a ir de shopping? Al cielo vamos a adorar por la eternidad. Por eso, un concepto que yo tengo es de que acá en la tierra estamos en ensayo. Es un ensayo. Pero eso quiere decir que yo tengo que estar todo el día con las manos las manos arriba, cantando, y no voy a trabajar, no voy a comer, no voy a... No, yo no estoy diciendo eso. Sí podemos hacer otras cosas, pero hay algo que no podemos perder nunca, y es la intimidad con Dios. Porque usted puede estar en todo el lugar, en cualquier lugar del planeta. Recuerden que allí donde ustedes están, ahí está Jesús. Y vamos a ir describiendo eso. Y esta actividad eterna lo podemos comprobarla en Apocalipsis, ese libro que es un libro profético, que nos habla de eventos futuros, pero también nos revela algunas premisas de lo que sucede en el cielo. Y una de esas cosas es Apocalipsis capítulo 4, versos del 8 al 11. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban, escuche bien, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban, gloria a Dios, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. 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 Qué tremendo, ¿verdad? Nos da como un panorama de lo que sucede en el cielo. Ok, nos da ese panorama de lo que sucede. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿qué es la adoración según la Biblia? En la Biblia no nos aparece un concepto claro de lo que es la adoración. No nos dice, la adoración es esto y esto y esto. No. Pero nos muestra escenarios, nos muestra ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que podamos aprender de ellos. Con el fin de entender qué es un adorador desde la práctica, ¿sí? No desde la teoría, sino desde la práctica. Porque la adoración no es algo para que nos metamos en la cabeza y digamos, es esto, esto y esto. No, es algo para hacer. Para hacer. ¿Sí? Entonces, David, el rey David, fue un gran ejemplo de lo que es un adorador. Este hombre era único.
Es más, usted en la Biblia no va a conseguir otro David. Porque dice que este hombre se disfrutaba tanto la adoración que él no le importaba el espacio donde estuviese. Él en todo momento estaba conectado. Ciertamente falló. En algún momento él llegó a fallar. En algún momento él llegó a desviar su corazón quizá, o sus acciones, mejor dicho. Pero aún así Dios no lo rechazó. Dios no lo desechó, sino todo lo contrario. A pesar de sus errores, dice que fue un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Entonces, en el Salmo 18 encontramos una expresión de amor a Dios. Yo quiero que lo busquemos. Salmo 18. Y me encanta porque la manera como David empieza es expresando su amor a Dios. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Imagínense la manera como David inicia este salmo, expresando su amor, para inmediatamente reconocerle que solo él merece ser alabado. Entonces, ¿cómo puede haber otra manera? ¿Cómo podemos expresarle ese amor a Dios como lo hizo David? El Señor sabía que en estas palabras estaba David derramando su corazón. Porque David estaba pasando por una persecución. A David lo querían asesinar. Y David pasó por su cueva, pasó por su desierto. Imagínense en la posición, bueno, yo creo que para nosotros es difícil porque nunca hemos sido perseguidos. Pero David incluso ahí dice en el 3, y seré salvo de mis enemigos, me rodearán ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizarán. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de sus oídos. O sea, él estaba pasando por algo nada fácil, pero él entendió en ese momento quién era Dios y empezó a expresarle su amor y a reconocerle un ejemplo de verdadera adoración. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos fríos, secos, carentes de significado y que de ninguna manera agradarán a Dios. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el ingrediente principal de una verdadera adoración? Primero, una expresión de amor a Dios. Una expresión de amor. Si tú no amas a Dios, ¿cómo puedes expresarle amor? Si hay alguien que no ama a Dios, ¿cómo puede expresar algo que no tiene? Nadie da lo que no tiene. Si en ti hay amor hacia Dios, el expresarle tu amor debe ser algo genuino, algo natural, algo que
No que está la persona que está del otro lado y empieza, pero venga, pero adore, pero levanta las manos, pero haga, pero no, eso es algo que tiene que salir de mí. Porque yo lo amo. Porque yo quiero que él se sienta agradado. Así como cuando tenemos un esposo, una esposa y queremos decirle lo hermosa, lo hermoso que es, cuánto le amamos. Con los hijos, que siempre estamos con esa expresión de amor hacia los hijos. Entonces en esa misma premisa, ¿cómo está? ¿Puede tomar asiento? Bueno, en esa misma premisa, en ese mismo ambiente, Dios también busca que nosotros le adoremos, que le expresemos nuestro amor. Entonces, ahora bien, todo lo que sabemos que el verdadero amor de Dios implica, entrega absoluta. Escúchese bien, primero una expresión de amor y lo segundo, una entrega absoluta. David no le importaba rasgar sus vestiduras, dice la Biblia. A él no le importaba quedar desnudo. Porque y no era que él se quitaba la ropa a propósito, sino que algo que nos imaginamos según lo que leemos, es que era tanta su entrega que él se olvidaba de todo y posiblemente sus ropas caían. Él se apasionaba adorando. Él se apasionaba exaltando al Dios que lo creó. Porque él expresaba, o sea, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Tú eres prácticamente lo que me adorna, Señor, porque yo sin ti no soy nada. Yo sin ti soy un címbalo que retiñe, pero no tiene nada, lo que hace ruido. Esos somos los seres humanos sin Dios. Sin Él. Entonces David nos mostraba esta expresión. Y bueno, el Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Dios no es segunda opción de nadie. No debe ser una segunda opción. No, es que yo amo a mi madre, que es el amor que normalmente los seres humanos tenemos, ese amor especial por nuestras madres. Y decimos, yo amo a mi madre por encima de todo. No. Primero tiene que ser Dios. Yo amo a mis hijos en primer lugar. No. Tú debes amar a Dios en primer lugar. Dios siempre tiene que estar en primer lugar en tu vida. Siempre. Esto no quiere decir que no vamos a amar a nuestra familia, no me malinterpreten. Es que el amor de Dios es un amor ágape, ¿saben? Porque hay distintos tipos de amor. Está el amor eros, que es el amor entre parejas, esposo, esposa, novio, novia. Está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y está el amor filial, que es el amor hacia la familia, madre, hermanos, hijos. ¿Sí? Hay esas diferencias. Entonces el amor de Dios, que es el amor ágape, este amor tiene que arropar al resto. Este amor tiene que cubrir al resto. No es que el amor filial va a cubrir el ágape y el eros. O el eros va a cubrir al ágape y al filial. No, es el amor ágape lo que cubre todo. Es el amor de Dios. Porque Dios cubre a la pareja, Dios cubre a la familia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, vamos a tener a Dios de primero. Dejemos a un lado el orgullo. Que muchas veces creemos que yo no necesito expresarle a Dios mi amor, Él sabe que yo lo amo. No, perdóneme, pero eso no es así. Usted en una pareja, usted no va a decir, ay, no, ella sabe que yo se lo cada rato. No. Expresar amor es importante. Es importante. Y para Dios aún más. Y no solo el expresarse,
hacerlo, sino entregarlo todo. Dios nos entregó a nosotros todo. Porque dice la palabra que Él entregó a su unigénito. ¿Usted entiende lo que significa? Su único hijo. Imagínense, Él envió a su único hijo a sufrir, cosa que cualquier padre, humanamente hablando, no hace. Dios lo hizo. Él entregó a su único hijo para que fuera a morir, a llevar sobre Él todos los pecados de la humanidad, para que nosotros tuviésemos la opción de acercarnos a Dios. Porque nuestros pecados no nos iban a permitir acercarnos a Dios. Porque Dios es santo. Y a Dios no podemos ir sucios de pecado. Y Jesús vino a limpiarnos para que nosotros nos acercáramos a Dios. ¿Entienden la magnitud? Él vino a entregarse. Podemos también encontrar en el Antiguo Testamento ilustraciones de adoración a través de los sacrificios de los holocaustos. Era que entregaban corderos, ¿saben? El cordero es el bebé de la oveja, ¿sí? Entonces es como el becerro en el caso de las vacas. Pues en el caso de las ovejas es el cordero. Entonces encontramos esta ilustración y encontramos también la particularidad que tenía este tipo de ofrendas, que era de animal. Se ofrecía completamente al Señor en olor grato, a diferencia de otros sacrificios en los que se reservaban diferentes partes para el sacerdote, ¿ok? Para la ofrenda. Así que podemos decir que en el caso de la adoración es una ofrenda que quema todo. ¿Sí se entiende? O sea, quemo todo. Se quema la ofrenda y hasta lo que sostiene. Así como pasó con Elías. Entonces, Dios desea que nosotros seamos esa ofrenda, que nos entreguemos. Y dice Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escúchese, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir, tenemos que sacrificar, que Dios pide que nos sacrifiquemos por Él. Que yo no puedo hacer es porque estoy cansado. Sacrifica tu cuerpo, porque para Dios eso es signo de adoración. Cuando yo sé que no puedo, pero lo hago, aún no pudiendo, lo hago, porque la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por eso en nosotros no puede haber no puedo. En nosotros tiene que haber un yo puedo hacerlo, porque yo tengo a Cristo. Pero si no tienes a Cristo, ahí se limitan tus fuerzas. Entonces, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué me está diciendo aquí? Que debemos mantener nuestra santidad. Debemos aprender a estar apartados. Debemos aprender que hay cosas en las cuales nosotros no podemos meter mano, aunque queramos y aunque nos parezca interesante. Pero recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando devorar. Y él está esperando la más mínima manera de que tú caigas y le falles a Dios, para que después tu cuerpo no sea presentado como un sacrificio santo, agradable. Sino cuando tú vayas a presentar tu ofrenda, inmediatamente el enemigo empieza, porque es su trabajo. ¿Y tú qué vas a hacer para allá? ¿Vas a la iglesia? ¿Te acuerdas lo que hiciste ayer? ¿Ah? ¿No te apenas Dios? Mira, hiciste.
no vayas, tú no eres digna. Dios no te ve con agrado. Dios te rechaza porque, mira, pecaste. Entonces el enemigo comienza a meter dardos, a enviar dardos a nuestra mente, atacarnos de esa manera, tanto que nos debilita, tanto que empezamos a tomar la decisión de quedarnos. Entonces me quedo en la casa, no voy a la iglesia, no oro, no leo la Biblia. Ay, que hay una prédica, no, qué fastidio, no, yo mejor. Y comenzamos a desanimarnos y comienza ese proceso de que cuando estamos en el Señor estamos caminando hacia adelante, y llega entonces ese pequeño error y llega el enemigo a meterse y comenzamos a retroceder. Cuando nos damos cuenta, estamos más lejos de lo que pensábamos. Y saben, levantarse y volver a empezar no es imposible, pero es difícil, porque lo que ya habías recorrido tienes que recorrerlos nuevamente. Entonces es doble trabajo. Por esa razón el apóstol Pablo nos invita y nos dice: preséntense como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, que es lo que ustedes deben hacer, es por lo cual ustedes deben esforzarse. Ese es el trabajo de nosotros. Por eso debemos cuidar lo que vemos, lo que hacemos, con quién estamos, porque muchas veces hasta nuestro alrededor nos influye. Entonces busquemos el momento. Los que trabajan y tienen que levantarse muy de madrugada, les invito, hagan el esfuerzo quizás de levantar media hora antes y dedicar unos 15, 20 minutos a la adoración antes de salir, o sea, esa recarga. Porque cuando nosotros salimos a la calle tenemos que recargarnos de fe, recargarnos de fortaleza espiritual, porque hay una lucha que no estamos viendo. Entonces comenzar desde muy temprano a tener esa relación con Dios, a crear ese vínculo con Dios, un vínculo que nadie pueda romper. Tenemos que esforzarnos. Dice Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso adorar a Dios implica la sumisión y la obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido nuestra voluntad ante Él. Rendir mi voluntad, yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que Él quiere. Y servirle en todo. Hemos visto un buen ejemplo en el pasaje de Apocalipsis antes citado, que en la escena celestial los ancianos se postraban delante del trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. El hecho es colocar sus coronas en los pies del Señor en una forma de expresar sumisión, reconocimiento y entrega absoluta. Ellos se postraron sus coronas ante los pies de Jesús. Recordemos también este pasaje de la Biblia que nos muestra a aquella mujer que dice que tomó un perfume, y el perfume era un perfume muy, pero muy costoso, y ella empezó a lavar los pies de Jesús, se derramó ese perfume en los pies de Jesús y agarró su cabello y comenzó a lavar. Los discípulos, principalmente Judas, que era el administrador, decía que, o sea, pensaba que eso era un desperdicio porque el perfume era muy costoso. Pero Jesús le dio a entender de que a los pobres los iban a tener siempre, pero a él no. Él iba a estar por un tiempo prolongado. Esta mujer entregó lo más valioso que ella tenía para adorarlo, para exaltarlo a él, ponerlo como la persona más importante. Entonces es un reto para nosotros como humanos, como pecadores que somos, poder echar a un lado nuestra carne, nuestros deseos, nuestras luchas internas y comenzar a expresarle a Dios nuestro amor, expresarle a Dios nuestra devoción y entrega total. Que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la adoración que Dios le agrada. Cuando tú dices, ya no quiero seguir yo,
yo entrego todo a Él. Estás reconociendo. Eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Por eso Él no está buscando gente que se pare y diga, yo soy un adorador, simplemente porque canto bonito. Porque la adoración no es música. No es un estilo musical. La adoración no es decir solo palabras que se escuchen bien. La adoración es mucho más que eso. Porque cualquiera sabe hablar, cualquiera sabe cantar. Pero de verdad, el que canta, adora. O el que adora, canta. No. Esto va más allá. Esto es algo que tiene que ver con el corazón. ¿Qué pasa con la persona que no puede hablar? Entonces no puede adorar. No puede adorar porque no canta. ¿Qué pasa con una persona que tiene sus manos amputadas y no las puede levantar? Entonces no adora porque no puede levantar sus manos. ¿Qué pasa con una persona que está paralítica? No puede brincar, entonces porque no brinca no tiene gozo, no tiene ese deseo de adorar. Eso va más allá de lo físico. Eso es algo que empieza acá y se expresa de la manera que usted quiera. David danzaba, dice la Biblia, que él danzaba, él bailaba. A mí particularmente, Roxana, en este caso, me encanta cantar. Y lo que yo sé hacer, yo lo hago. Siempre les he dicho que en mi casa los vecinos un día me van a lanzar piedras, pero no me importa. Si yo tuviera unas cornetas grandísimas, se las pusiera a todo el mundo en la cuadra. Porque a mí me encanta adorar y me gusta que los demás escuchen, que los demás se conecten conmigo. Entonces, es una expresión, pero viene del corazón. Debe venir del corazón. No es algo de palabras. Porque no queremos que el día que nos presentemos ante el Señor nos diga, ¿quién eres tú? Yo no te conocí. ¿Ustedes se imaginan eso, muchachos? Tener que esforzarte toda tu vida, entre comillas, y decir toda tu vida que fuiste cristiano, pero presentarte ante Dios y que Él te diga, yo no te conozco. Por eso hoy tenemos que esforzarnos para que Él nos conozca. Siempre les comento esa palabra que escuché de una pastora que decía, Dios no tiene hijos favoritos, porque en Él no hay acepción de personas, pero sí tiene íntimos, que son esos que siempre están cerquita. Él nos está llamando hoy a que nosotros seamos esos que estemos cerquita de Él. Siempre hay un hijo, nuestros hijos todos son distintos, pero siempre hay uno que otro que está cercano, siempre hay otro que es un poco más lejano. Dios nos está llamando a que seamos esos cercanos, que entreguemos nuestro amor, nuestra adoración, que nos entreguemos todo, que no dejemos nada. Cuando usted venga a este lugar, en su casa, en su trabajo, no importa que te vean, no importa. Como una canción que dice, mis manos alzo en tu presencia, no me importa que me vean. Dios lo ve y Dios le agrada cuando tú y yo le expresamos ese amor sin pena, sin vergüenza, sin decir, no, porque él me va a ver, porque el otro, no. A mí lo que me tiene que importar es que él que me está viendo. A mí me está viendo mi papá, yo quiero que mi papá se sienta agradado de lo que yo hago, sin reservas. Eso es lo que Él está buscando. Que empecemos a enamorarnos más, que empecemos a conectarnos más. Es tiempo de crecer y es tiempo de que seamos esos adoradores que el Señor está buscando, que lo adoren en espíritu y en verdad, no falsos, no de boca, sino de corazón, en el cual nos rindamos completamente y que Él diga,
Así como dijo con Jesús, que dijo, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué bueno sería que esa expresión de Dios hacia Jesús también estuviese con nosotros. Y decir que nosotros somos sus hijos amados en el cual Él tiene complacencia. Él se agrada. Nuestra vida tiene que girar en torno a adorarle, porque para eso fuimos creados. Amén. Amén. Oh Jesús, te doy gracias. Bueno, es hermoso cuando comenzamos a entender esta realidad y nos damos cuenta que quizás no lo estábamos haciendo tan bien como creíamos. Que esta mujer samaritana había preguntado sobre una adoración verdadera y el Señor estaba dando claves para saber cuáles eran esas características fundamentales. Sin embargo, Jesús anuncia un cambio que abriría los horizontes para una adoración universal. Estaba llegando la hora para este cambio. Como veremos a lo largo del Evangelio de Juan, la hora se refiere a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y su posterior glorificación. Y fue el rechazo de los mismos judíos quienes los llevaron a la cruz. Le abrió las puertas para esta nueva adoración universal sin diferencias entre judíos y gentiles. ¿Quién era un gentil? Todo aquel que no era judío. La muerte de Jesús, el mismo rechazo de los judíos, hizo que se rompiera esa limitante y que Jesús llevara esta adoración en la cual se menciona a la mujer, llevarla a nivel universal a través del mismo rechazo que había en los judíos. Por eso es que Jesús le dijo, va a llegar un momento que ya no van a adorar ni aquí ni allá, nada más. Ahora va a ser en todo el mundo. Y uno de los aspectos más importantes es que esta nueva adoración es la que ya no sería en un lugar concreto. A partir de ese momento, todos los lugares sagrados han dejado de tener importancia. En este sentido, lo importante es no olvidar que fue el mismo Jesús que entregaba su vida en la cruz y el velo lo rasgó milagrosamente. El velo que estaba en el templo, que separaba al pueblo, que separaba a todos de la presencia de Dios. Cuando Jesús muere fue roto. Es decir, ya había acceso, ya podíamos ir ante su presencia porque antes no se podía. El único que iba ante el lugar santísimo era el sacerdote. Y el pueblo esperaba afuera después de haber presentado sus sacrificios. Hoy día ya no hay velo, ya no hay sacerdote. Ahora nosotros mismos somos nuestros propios sacerdotes. Y nos podemos acercar ante la presencia de Dios con libertad. Así que es tiempo de que empecemos a ver la adoración verdadera, la adoración que le agrada a Dios como lo que realmente es. Llena de amor, de entrega y de valor. Amén. 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 Entonces, les pido por favor que se coloquen en pie.